Evangelio de hoy. Sábado 5 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 9, versículo 14 al 17. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los discípulos de Juan y le dijeron: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, mientras que tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió: ¿Pueden acaso estar tristes los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Llegará el día en que les será quitado el esposo, y entonces ayunarán. Nadie remienda un vestido viejo con un retazo de tela nueva, porque el remiendo encoge, rompe el vestido viejo, y se hace peor la rotura. Ni se echa vino nuevo en odres viejos, porque los odres se revientan. Se derrama el vino y los odres se echan a perder. A vino nuevo, odres nuevos, así las dos cosas se conservan. El corazón del ayuno, más allá del rito, hacia la comunión. En este pasaje del Evangelio de Mateo, se nos presenta una escena profundamente simbólica, cargada de contraste, de revelación y de apertura a una espiritualidad más viva, más plena, más liberadora. Los discípulos de Juan, aquellos que seguían al profeta austero del desierto, se acercan a Jesús con una inquietud legítima. Nacida de la tradición y del esfuerzo, nosotros ayunamos, los fariseos también. Pero, ¿por qué tus discípulos no lo hacen? En esta pregunta se esconde no solo una duda religiosa, sino también una perplejidad ante el estilo nuevo de Jesús. Él no niega el ayuno, no lo descarta, pero lo coloca en su lugar justo, en el tiempo del corazón, en la dinámica viva de una relación con el esposo. Jesús responde con una imagen entrañable, profundamente bíblica y nupcial. ¿Pueden acaso estar tristes los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos? Es decir, mientras yo estoy aquí, con ellos. Mientras la presencia viva del Hijo de Dios camina entre los hombres. No es tiempo de luto, ni de ayuno, ni de penitencia. Es tiempo de fiesta, de comunión, de alegría. Este momento es irrepetible, es sagrado. Es el encuentro entre el cielo y la tierra. El ayuno vendrá, claro que sí, cuando llegue la ausencia. Cuando el esposo sea quitado. Cuando la cruz haga su obra y el misterio pascual se despliegue en todo su dramatismo. Pero aquí hay algo más profundo aún. Jesús no está simplemente justificando por qué sus discípulos no ayunan. Está anunciando que ha comenzado algo nuevo. La vida cristiana no puede limitarse a repetir los esquemas viejos. No puede encerrarse en estructuras religiosas que no sean capaces de contener la novedad del reino. Por eso, Jesús introduce dos imágenes bellísimas, el remiendo nuevo sobre el vestido viejo y el vino nuevo en odres nuevos. Son metáforas simples, pero de una riqueza espiritual inmensa. La primera imagen, la del remiendo, nos dice que no se puede mezclar lo viejo y lo nuevo sin riesgo. El parche nuevo, al encogerse, rompe el vestido viejo. Y el daño es peor. Esto se aplica a nuestra vida interior. Cuando queremos vivir el Evangelio pero con criterios antiguos. Cuando decimos sí al amor de Cristo pero nos aferramos a costumbres, prejuicios, actitudes del hombre viejo. Lo nuevo del reino no es un adorno. No es un añadido. Es un cambio radical desde el interior. La segunda imagen, la del vino nuevo, nos confronta aún más. El vino nuevo, símbolo del Espíritu, del gozo, de la sangre de Cristo.
De la vida que brota del Evangelio, necesita odres nuevos. No puede ser contenido por corazones endurecidos. Por estructuras religiosas que no se renuevan. Por visiones cerradas y conservadoras que temen la libertad del espíritu. El vino nuevo hace estallar todo lo que no se adapta a su vitalidad. Y eso puede ser doloroso. Pero es necesario para que ambas cosas se conserven. El cuestionamiento, una religión del esfuerzo. Los discípulos de Juan preguntan desde una lógica antigua. Una lógica que mide la fe por la austeridad externa, por la disciplina visible. Por el rigor asumido como virtud. Ayunan, se privan, se sacrifican. Y no comprenden por qué los discípulos de Jesús parecen caminar otra ruta. No entienden aún que el reino que ha llegado no se mide por el sudor, sino por la presencia del esposo. La presencia del esposo cambia la práctica. Jesús no niega el valor del ayuno, pero lo coloca en el tiempo adecuado. Mientras Él esté presente, no hay lugar para la tristeza ni la penitencia, porque su sola compañía desborda el alma de gozo. Hay momentos en la vida espiritual para llorar, pero también los hay para reír. Jesús enseña a discernir los tiempos, a vivir el momento presente con atención al misterio que lo habita. Ayunar desde la ausencia. Vendrán días, dice Jesús, en que el esposo será quitado. Y entonces sí ayunarán. El ayuno, en ese contexto, no es disciplina moral, sino nostalgia de la presencia. Es un lenguaje del amor herido. Una expresión del alma que sufre la distancia de su amado. Ayunar no por costumbre, sino por deseo de volver a sentir a Cristo dentro. Es el ayuno que verdaderamente transforma. Vestidos nuevos, almas nuevas. Jesús habla de telas viejas y nuevas. Y con eso denuncia una tensión constante: queremos meter lo nuevo de Dios en nuestros hábitos viejos. Intentamos que su evangelio se acomode a nuestras formas desgastadas. Y terminamos rompiendo todo. El reino no se adapta a estructuras viejas. Nos invita a renovarnos desde dentro. A dejar caer costuras que ya no sostienen nada verdadero. Vinos nuevos, corazones nuevos. El vino nuevo no se guarda en odres viejos. Porque se rompe, se desperdicia. Se pierde su riqueza. Así también ocurre con la novedad del espíritu. No puede contenerse en corazones cerrados. En mentalidades rígidas. En esquemas religiosos sin vida. Hay que dejarse renovar por dentro. Abrirse a una flexibilidad santa, que permita al vino fermentar y expandirse, sin destruirnos. Los discípulos del esposo caminan con gozo. Los discípulos de Jesús no eran irreverentes ni desobedientes. Eran hombres que habían encontrado algo más grande que el rito. La persona viva del Mesías. Por eso no ayunaban en ese momento. Porque estaban llenos de la alegría del encuentro. Esta alegría auténtica no es superficial. Es fruto del contacto real con la misericordia. Con el perdón. Con la mirada de Jesús que lo cambia todo. Jesús no desecha lo antiguo, lo cumple. La novedad del reino no es una ruptura con todo lo anterior, sino su plenitud. Jesús no destruye el ayuno ni los odres antiguos, sino que los transfigura. El problema no es lo viejo sino lo inadaptable. Lo que se aferra al pasado por miedo a dejar entrar la luz. El reino no viene a borrar la historia. Viene a llenarla de sentido. Una fe alegre y profunda. Muchas veces pensamos que la santidad se mide por el sufrimiento.
por las privaciones, por las renuncias. Pero Jesús nos muestra que el gozo también es sagrado, que la fiesta puede ser oración, que reír con el esposo también es testimonio de fe. El equilibrio es la clave. Saber cuándo celebrar y cuándo ayunar, cuándo cantar y cuándo callar. El riesgo de la rigidez. El odre viejo no es solo una tradición pasada. Es también el corazón endurecido. La mente cerrada a lo nuevo de Dios. Hay personas que se aferran tanto a sus formas, que no pueden recibir la frescura del espíritu. Se quiebran ante cualquier cambio. Se rompen interiormente porque su estructura es frágil. No por falta de fe, sino por falta de apertura. El cambio que Jesús trae no es cosmético. Jesús no vino a poner remiendos. Vino a ofrecer algo completamente nuevo. Esta enseñanza nos alerta contra el intento de adaptar el mensaje de Cristo a una vida que no ha cambiado de raíz. No se puede vivir el Evangelio con mentalidad vieja. No se puede pretender una vida en Cristo sin dejar atrás las estructuras que nos ataban al pecado. El vino nuevo necesita espacio para fermentar, para respirar, para transformar desde dentro. Subtítulo: El ayuno como señal de ausencia y presencia. Cuando Jesús está presente, los discípulos no ayunan. Porque ayunar no es un acto mecánico, sino una expresión del alma ante la falta. Da dolor. De la espera. Mientras el esposo está. La alegría es la norma. Pero llegará el tiempo de la ausencia. Y entonces el corazón buscará volver al amado a través del ayuno. Este acto es lenguaje del alma. Es hambre de lo eterno, es deseo de comunión. Las estructuras rígidas no pueden contener el espíritu. Los odres viejos simbolizan estructuras religiosas endurecidas. Tradiciones cerradas. Corazones incapaces de abrirse a lo nuevo de Dios. Cuando el espíritu irrumpe, no se acomoda a las lógicas humanas. No caben en fórmulas vacías. Si no renovamos nuestros odres, el vino del reino nos romperá. Y no será por maldad divina sino por nuestra cerrazón. Dios no se contradice, pero sí supera nuestros moldes. Una vida renovada exige flexibilidad espiritual. El odre nuevo es un corazón dispuesto. Una mente abierta al cambio que Dios propone. Jesús no impone su gracia. Espera una vasija nueva. Flexible. Capaz de crecer con el fermento del reino. La vida cristiana es un dinamismo de conversión constante. De revisión sincera. De disposición a perder formas viejas. Para ganar un contenido eterno. El esposo está entre nosotros hoy. La presencia del esposo no se limita a una época física. Porque el resucitado está entre nosotros por medio del Espíritu. Hoy también podemos vivir la alegría de su compañía. Si nuestro corazón reconoce su cercanía. Cada Eucaristía, cada acto de caridad. Cada oración sincera es una boda espiritual con el Señor. Y mientras está presente, estamos llamados a la alabanza. A la celebración, no al lamento ritualizado. La ruptura del vestido viejo. Jesús utiliza la imagen del remiendo para ilustrar un riesgo común: intentar vivir el Evangelio como adorno de una vida no transformada. Si el corazón no ha sido renovado, cualquier intención buena se desgasta. Y rompe lo poco que quedaba. Dios no quiere parches en nuestra existencia. Quiere una vestidura nueva. Tejida en obediencia, fe y humildad.
Solo así la vida cristiana es consistente. No una ilusión espiritual. El vino del Evangelio requiere continente nuevo. La alegría del reino, la fuerza de su mensaje. Y la belleza de su verdad. No pueden ser encerradas en sistemas rígidos. El vino nuevo de Cristo exige renovación constante en nuestra relación con Él. No se trata de cambiar por cambiar, sino de permitir que el Evangelio transforme desde dentro. Donde hay verdad interior, hay un odre nuevo capaz de contener lo divino sin estallar. Llamados a superar la apariencia religiosa. Los fariseos y aún los discípulos de Juan habían quedado atrapados en formas externas. Aunque muchas veces con buena intención. Pero Jesús muestra que no basta con la práctica religiosa visible. Si el corazón permanece esclavo de su lógica antigua. La fe no es solo rito. Es relación viva. No es solo disciplina externa, sino transformación del alma. La fidelidad a Cristo no es rutina. Muchos piensan que seguir a Jesús es repetir prácticas. Memorizar reglas. Sostener una imagen. Pero la fidelidad verdadera es capacidad de adaptarse al Espíritu. De leer los signos de los tiempos. De mantenerse firme en el Evangelio. Sin quedarse estancado en los métodos. Quien ama a Cristo no se acomoda. Se renueva con Él. Una pregunta desde la religiosidad. La escena se abre con una inquietud que nace desde la práctica religiosa tradicional. Y se dirige directamente a Jesús. Los discípulos de Juan no atacan. Pero si se asombran, ellos ayunan, los fariseos también. ¿Por qué los discípulos de Jesús no lo hacen? Es una pregunta que delata una mentalidad todavía apegada a lo externo. A la práctica visible. A lo que se puede medir y comparar. Y es precisamente desde ahí donde Jesús propone una respuesta nueva. Que no se queda en el rito, sino que apunta al sentido profundo de toda práctica espiritual. El esposo presente cambia el tiempo. Jesús responde con una imagen nupcial, profundamente arraigada en la tradición bíblica. Él se identifica como el esposo, y sus discípulos como los amigos del esposo. En tiempo de bodas, no se ayuna. Se celebra. En otras palabras, la presencia de Jesús cambia el calendario espiritual. Donde Él está hay gozo, hay plenitud, hay motivo de fiesta. Pero también anticipa un momento futuro, cuando el esposo sea arrebatado. Entonces sí ayunarán. Jesús revela que las prácticas no son absolutas, sino que deben responder al tiempo que se vive con Dios. El ayuno como expresión del corazón. Esta respuesta de Jesús no rechaza el ayuno pero lo reubica. No se trata de ayunar por costumbre ni por competir en piedad, sino de ayunar cuando el alma lo siente necesario. El verdadero ayuno nace de la ausencia, de la sed de Dios. Por eso los discípulos no ayunan ahora, porque Él está presente. Pero cuando llegue la hora del silencio, cuando la cruz oscurezca el horizonte, entonces el ayuno será expresión de fidelidad, de espera dolorosa, de amor que resiste sin ver. Tela nueva y vestido viejo. Luego, Jesús ofrece una imagen clara y doméstica: nadie cose un pedazo de tela nueva a un vestido viejo, porque terminaría dañando lo que intenta reparar. Esta metáfora apunta a la incompatibilidad entre la novedad del reino y las estructuras religiosas pasadas. No se puede injertar el mensaje de Jesús en sistemas antiguos, sin que ambos sufran. El Evangelio no es un accesorio para lo viejo,
Es una vida nueva que requiere un todo nuevo. Quien quiere seguir a Cristo debe dejar de remendar su alma y dejarse revestir por entero por lo nuevo. Vino nuevo y odres nuevos. Jesús continúa con otra imagen potente: el vino nuevo no se echa en odres viejos. El vino nuevo representa su mensaje, su espíritu, su vida ofrecida. Y los odres viejos son las mentalidades rígidas, las estructuras inflexibles, los corazones cerrados a la gracia. Si se intenta colocar la novedad del reino en estos moldes viejos, no solo se perderá el vino, también se romperán los recipientes. Jesús está llamando a un cambio total, no parcial. La necesidad de una transformación interior. Esta doble imagen apunta a una única verdad: el reino de Dios no entra en el corazón sin transformarlo completamente. La fe no es un complemento, sino una conversión total. No se puede recibir el vino del Evangelio en odres llenos de juicio, rutina o egoísmo. La vida cristiana no es sumar a Dios a nuestros planes, sino dejar que Él los reescriba desde dentro. Se trata de permitir que todo se renueve desde la raíz. La verdadera alegría no se finge. Jesús habla de la alegría de los amigos del esposo. Esa imagen dice mucho sobre la relación del discípulo con el maestro. No se trata de una obediencia triste, ni de un servicio obligado, sino de una fiesta interior que brota del encuentro con Cristo. Si la fe no nos da gozo, no es porque el vino sea malo, sino porque el odre está viejo. Tal vez necesitamos dejarnos renovar, para que el gozo de Dios no se derrame en tierra estéril. Religiosidad o relación viva. Este pasaje enfrenta dos modos de vivir la fe. Uno, basado en prácticas externas. Y otro, fundado en la comunión con Cristo. La primera puede ayunar sin sentido. La segunda celebra porque ha encontrado al amor. El verdadero discípulo no actúa por presión externa, sino por una transformación interna. Por eso Jesús no impone el ayuno. Lo sitúa en su verdadero momento, cuando Él no esté. Cuando el corazón sufra por su ausencia. A vino nuevo, corazón nuevo. Cada vez que el Evangelio nos toca, trae vino nuevo. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a ser también odres nuevos? Queremos dejar lo viejo, lo endurecido, lo cómodo para que la novedad de Dios entre. El Evangelio no puede entrar en una vida cerrada, sin romperla. Pero si estamos abiertos, si somos humildes, si dejamos que Dios haga su obra, entonces seremos capaces de contener su gracia y darla también a otros. Una invitación personal. Jesús no responde con teoría. Responde con imágenes que tocan el corazón. Nos habla a cada uno: ¿estás ayunando por costumbre o por amor? ¿Estás viviendo de prácticas vacías o del gozo de la presencia? ¿Eres odre nuevo o aún te aferras a formas viejas? Esta palabra nos sacude, porque quiere despertar lo nuevo que Dios ya ha sembrado en nosotros. Solo así podremos recibir el vino del reino y conservarlo para siempre. La pregunta de los discípulos de Juan, una tensión entre prácticas. La pregunta que hacen los discípulos de Juan surge de una inquietud legítima y marca una diferencia visible en los estilos espirituales de aquel tiempo. Para ellos, el ayuno era señal de devoción, de arrepentimiento y de preparación interior.
Pero al observar a los discípulos de Jesús, notan una aparente falta de rigor. Lo que no comprenden es que la presencia del Mesías cambia los tiempos. Y con ello, cambia también el modo de expresar la fe. La alegría del esposo presente. Jesús responde con la imagen del esposo. Una figura profundamente bíblica. Él es el esposo de la humanidad, que ha venido a desposarse con su pueblo. Si el esposo está presente, no hay lugar para la tristeza. En ese momento, lo que corresponde es la celebración, la fiesta, la alegría desbordante de quien se sabe amado. El tiempo del ayuno vendrá. Pero ahora es tiempo de bodas. Un vestido nuevo no soporta remiendos antiguos. Jesús revela una verdad más profunda al hablar del remiendo de tela nueva sobre vestido viejo. No se puede forzar lo nuevo de Dios en estructuras viejas, sin que todo se desgarre. El reino que Él trae no es un parche a una religiosidad cansada. Es una vida completamente renovada. El mensaje no puede ser encajado como añadido, sino que debe transformar todo desde dentro. El vino nuevo de la gracia. El vino nuevo representa la gracia, la vida en el Espíritu. La novedad absoluta del Evangelio. Es un vino que fermenta con fuerza, que exige capacidad de expansión, de transformación. No puede ser contenido por odres viejos, por esquemas rígidos o corazones cerrados. El vino nuevo desborda, rompe, transforma todo a su paso. Los odres nuevos son corazones abiertos. Jesús no solo denuncia los odres viejos, sino que invita a convertirse en odres nuevos. Un odre nuevo es un corazón flexible, dócil al Espíritu, capaz de renovarse continuamente. Ser odre nuevo implica abrirse a lo inesperado de Dios. Aceptar que sus caminos no siempre coinciden con los nuestros. Y que su lógica muchas veces nos desconcierta. El ayuno redefinido desde el amor. Jesús no rechaza el ayuno, sino que lo reubica en su justo tiempo y sentido. El ayuno que Él espera es fruto del amor, no de la obligación. Es un ayuno que brota de la ausencia del esposo. Una nostalgia que prepara la venida del reino. No es un rito sin alma, sino una expresión concreta de comunión y espera amorosa. Una crítica a la rutina religiosa vacía. Jesús no se opone a la ley ni a la tradición, pero se resiste a una vivencia de la fe reducida a repeticiones mecánicas. Los fariseos habían convertido lo sagrado en costumbre, en peso, en control. Jesús, en cambio, viene a restaurar el alma de lo espiritual, a insuflar aliento donde solo quedaban normas vacías. El discipulado que crece desde dentro. Quien sigue a Cristo no puede limitarse a ajustar la vieja vida con añadidos nuevos. Seguirlo implica renacer completamente. Dejar atrás lo viejo. Y empezar de cero. Es un camino de transformación que parte del corazón, que pasa por la mente, que se refleja en las obras. Dios no busca reformas externas, sino corazones completamente nuevos. Una vida que no se acomoda. El Evangelio no es una novedad pasajera, sino una dinamita espiritual, que revienta lo estéril, que pone a prueba lo seguro, que obliga a dejar de vivir por inercia. Jesús no vino a tranquilizar conciencias, sino a despertarlas. Su palabra no se acomoda a lo viejo,
Lo desafía. Lo renueva. Lo transforma en semilla de eternidad. El ayuno cuestionado, una provocación necesaria. La pregunta de los discípulos de Juan no nace del desprecio, sino de la inquietud religiosa. Ellos ven algo que parece ir contra la lógica del momento sagrado. Y se atreven a interpelar a Jesús. La ausencia del ayuno en sus discípulos desafía las prácticas conocidas y sacude la estructura rígida de la religión tradicional. Pero es justo ahí donde el Maestro responde con profundidad, abriendo un horizonte nuevo. El esposo presente, tiempo de alegría. La figura del esposo no es casual. Jesús se presenta como el esposo de la humanidad, que ha venido a desposarse con su pueblo. Cuando el esposo está presente no es tiempo de tristeza, ni de sacrificios amargos, sino de fiesta de comunión de plenitud. La lógica del reino no es la del mérito, sino la del don gratuito, que se celebra porque Dios está cerca. Ayuno sí, pero en su tiempo. Jesús no desprecia el ayuno, pero lo sitúa en su justo lugar. Él sabe que habrá momentos de ausencia, de prueba de dolor. Y en esos momentos sí tendrá sentido el ayuno. El ayuno será entonces expresión de deseo, de espera dolorosa, de súplica silenciosa por la presencia de aquel que nos llena. Pero ayunar mientras el esposo está sería no reconocer su rostro cercano. El remiendo nuevo, lo nuevo no encaja en lo viejo. La imagen del remiendo nuevo en ropa vieja es poderosa. Jesús no quiere parches en una estructura ya gastada. No viene a reparar una vieja religiosidad, sino a dar nacimiento a algo totalmente nuevo. El Evangelio no es un adorno sobre lo antiguo. Es una revolución interior, que exige dejar atrás mentalidades caducas, corazones endurecidos, ritos sin alma. Odres nuevos para el vino del Espíritu. El vino nuevo representa la gracia del Espíritu, la alegría del reino. Pero ese vino no se puede contener en estructuras viejas, rígidas, incapaces de expandirse. Los odres viejos se rompen, y se pierde tanto el vino como el recipiente. Jesús busca odres nuevos, corazones flexibles, renovados, dispuestos a ser moldeados por el fuego del amor divino. El reino no cabe en esquemas humanos. El mensaje de Jesús no puede encerrarse en esquemas preestablecidos, ni en sistemas religiosos que buscan el control. El reino tiene su lógica propia, su lenguaje de gratuidad, su ritmo de misericordia. Pretender domesticarlo, reducirlo a lo conocido, es como querer encerrar el mar en una vasija. Es necesario abrirnos a la novedad permanente del Evangelio. Un discipulado que aprende a renovarse. Ser discípulo de Jesús no es repetir fórmulas, sino dejarse transformar continuamente. La vida cristiana es camino de conversión, de desprendimiento, de disposición a dejar lo viejo para abrazar lo nuevo. Cada encuentro con el Señor es una oportunidad de hacer espacio a su novedad, de romper las costuras del egoísmo y dejar entrar el vino nuevo de su presencia viva. La religión como encuentro, no como estructura. Jesús no funda una religión de normas, sino una comunión de corazones. Él no busca simplemente observantes sino amigos del esposo. La verdadera religión nace del amor. Se alimenta de la alegría de la presencia de Dios. Y se expresa en una vida entregada.
Lo demás, si no está al servicio de esto, se vuelve lastre que hay que soltar. Vino nuevo, presencia de Jesús en lo cotidiano. El vino nuevo no solo es símbolo del Espíritu, sino también de la presencia activa de Jesús en medio de su pueblo. Cuando Él está, todo se renueva. Incluso las realidades más ordinarias. La tristeza se transforma en canto. La soledad en fraternidad, la rutina en misión. Esa presencia transforma los hogares, las comunidades, los corazones más duros. El ayuno y la presencia, cuando el esposo está cerca. El corazón del Evangelio de hoy gira en torno a una ausencia y una presencia. El ayuno, tal como lo concebían los discípulos de Juan y los fariseos, era señal de penitencia, de espera, de una disposición del alma que anhela la redención. Pero Jesús, en cambio, está presente. Él es el esposo que ha llegado. La fiesta ha comenzado. Ayunar cuando el esposo está con nosotros es como cubrir el rostro en medio de un amanecer radiante. Un Dios que trae novedad. Jesús no viene simplemente a mejorar lo anterior. No viene a remendar un sistema roto. Él inaugura algo completamente nuevo. Algo que no puede contenerse en las estructuras viejas de la ley antigua. Por eso compara su mensaje con un retazo de tela nueva y vino nuevo. La novedad del reino no puede ser domesticada por costumbres que ya no pueden contener su fuerza. Hay que renovarse por dentro, para que lo nuevo no se pierda. Vino nuevo, el Evangelio vivo. El vino nuevo es imagen del Evangelio mismo. Vivo, fermentado por la alegría del reino. No se trata de una enseñanza muerta, archivada en códigos antiguos, sino de una palabra viva que brota del corazón de Dios. Quien recibe ese vino nuevo debe tener un corazón nuevo. Un odre transformado. Porque el Evangelio no se adapta al alma endurecida, sino que rompe las estructuras viejas para hacernos hombres nuevos. El riesgo de los odres viejos. Los odres viejos no son solamente ideas antiguas. También son corazones que se han cerrado. Costumbres religiosas que han perdido su espíritu. Formas de orar o de vivir que ya no expresan fe viva. Jesús advierte, si el vino nuevo se echa en esos odres, todo se pierde. El Evangelio no se adapta al molde de una religión sin corazón. Es preciso vaciarse para recibirlo. Dejar espacio a lo inesperado de Dios. La alegría del novio presente. Jesús no niega el valor del ayuno, pero lo sitúa en su momento justo. Cuando Él está presente, se celebra. Cuando esté ausente, se ayuna. Hay una sabiduría del corazón que sabe discernir tiempos. Vivir con Jesús es saber cuándo danzar y cuándo lamentarse. Cuándo reír con gratitud y cuándo llorar con compasión. El alma cristiana se mueve al ritmo del esposo. La ternura de una relación nueva. El esposo no es símbolo de autoridad rígida, sino de ternura esponsal. Jesús viene a unirse a la humanidad como quien se casa con su amada, con promesa eterna de fidelidad. Este amor nuevo reclama una respuesta nueva. No de obligación ni de miedo, sino de alegría profunda. La religión auténtica nace del encuentro esponsal con Cristo, no del cumplimiento externo de ritos. Dejarse renovar por dentro. Aceptar a Jesús es aceptar que algo en nosotros debe renovarse. Que nuestros odres internos han de ser purificados. Que nuestras maneras de amar, de perdonar, de servir, necesitan ser rehechas por el Espíritu.
Dios no viene a forzarnos, sino a ofrecernos una vida nueva. Pero si no abrimos los odres del alma, si no rompemos con lo viejo, el vino no se podrá conservar. El fuego del Evangelio no admite tibieza. El mensaje de Jesús no es tibio, ni adaptable a todas las estructuras humanas. Él no es un maestro más, ni un complemento para una vida cómoda. Él es el vino nuevo que fermenta todo, que estalla si se encierra, que transforma lo que toca. El alma que lo acoge debe estar dispuesta a dejarse arder por su fuego. Un tiempo nuevo para la Iglesia. Este Evangelio también interpela a la Iglesia entera. ¿Está preparada para recibir el vino nuevo del Espíritu? ¿O se ha vuelto odre viejo incapaz de contener la novedad de Dios? Jesús nos llama a convertir nuestras estructuras, a renovarnos en lo más profundo. El reino no se acomoda a lo que ya existe. Lo revoluciona desde dentro. La pregunta que interpela. Los discípulos de Juan se acercan a Jesús. Y su pregunta revela una tensión. Una inquietud espiritual. Preguntan por qué ellos y los fariseos ayunan, mientras los discípulos de Jesús no lo hacen. Este cuestionamiento refleja más que un simple interés por prácticas externas. Es un signo de desconcierto ante una nueva forma de entender la relación con Dios. El ayuno, en la tradición judía, es símbolo de penitencia y de búsqueda de la misericordia divina. Pero Jesús está mostrando un camino distinto. La alegría del esposo presente. Jesús responde con una imagen muy clara. ¿Pueden acaso estar tristes los amigos del esposo, mientras el esposo está con ellos? Esta metáfora nos remite a la celebración y la alegría que debe acompañar la presencia de alguien amado. El esposo es Cristo mismo. Y mientras él camina y comparte con sus discípulos, la tristeza y las prácticas penitenciales son desubicadas. El tiempo del ayuno llegará cuando el esposo ya no esté físicamente presente. El tiempo del ayuno y la esperanza. Jesús anuncia que llegará un momento en que le será quitado el esposo. Este anuncio anticipa la pasión, muerte y ausencia física de Cristo. Momento en que sus seguidores deberán asumir un compromiso nuevo. El ayuno, entonces, es expresión de una espera esperanzada. De un anhelo que no es tristeza vacía, sino búsqueda profunda. Aquí, el ayuno se convierte en una disciplina para sostener la fe en la ausencia. La parábola del vestido viejo y el retazo nuevo. Jesús enseña que no es posible remendar un vestido viejo con retazos de tela nueva. Esta imagen nos invita a entender que la vida nueva que Él trae no puede ser contenida en estructuras viejas. Las prácticas religiosas tradicionales, si no se transforman en profundidad, no sostendrán la novedad del Evangelio. Al contrario, intentar mezclar lo viejo con lo nuevo sin cambiar de raíz puede empeorar la situación. El peligro de la inadecuación. El remiendo que encoge y rompe el vestido viejo es un símbolo poderoso. El Evangelio no es un simple añadido, sino una llamada a una renovación integral. La inadecuación entre la novedad de Cristo y las estructuras religiosas rígidas puede causar rupturas y desilusión. Por eso, el cambio que Jesús propone debe ser profundo y no superficial. El vino nuevo y los odres nuevos. La segunda imagen que Jesús usa es la del vino nuevo en odres viejos. El vino es símbolo de alegría, de celebración, de la vida que brota de Dios. Los odres viejos, que representan las estructuras y mentalidades antiguas, no pueden contener esta novedad sin estallar.
El vino nuevo requiere recipientes nuevos. Así como el Evangelio requiere un corazón y una comunidad renovados. La necesidad de renovación interior. El mensaje del vino y los odres nos llama a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a renovar nuestra vida interior? ¿Aceptamos dejar atrás las seguridades caducas para abrirnos a la novedad de Dios? Muchas veces aferrarnos a lo conocido es una forma de evitar el cambio. Pero el seguimiento de Jesús exige coraje para abrir espacios nuevos. Y permitir que el Espíritu actúe en nosotros. La compatibilidad entre tradición y novedad. Jesús no destruye la tradición, sino que la eleva y cumple. No se trata de tirar lo viejo, sino de transformarlo. Los odres nuevos no son un rechazo absoluto de lo viejo, sino la necesidad de una base renovada que pueda contener la riqueza del Evangelio. Esto nos invita a revisar nuestras formas de fe para que sean expresión genuina de la vida en Cristo. El seguimiento, un camino de renovación. El llamado a seguir a Jesús no es solo una invitación externa. Es una propuesta radical de cambio interior. La fe no se trata solo de cumplir normas, sino de abrir el corazón al Espíritu que renueva. Por eso, las prácticas como el ayuno solo tienen sentido cuando nacen de una experiencia viva con Cristo. Y no como costumbres vacías. Una llamada a la alegría responsable. La alegría del esposo presente no es una licencia para la superficialidad, sino un signo de esperanza y de vida auténtica. Seguir a Jesús implica encontrar gozo incluso en medio de las pruebas. Porque sabemos que Él está con nosotros. El verdadero ayuno será cuando el esposo no esté, y ese ayuno será también expresión de una espera activa y comprometida con el reino que viene. El ayuno y su sentido profundo. El ayuno, en la tradición judía, era una práctica espiritual que implicaba penitencia, purificación y búsqueda de Dios. Los discípulos de Juan, siguiendo la enseñanza rigurosa de su maestro, se tomaban muy en serio esta práctica. Por eso preguntan a Jesús por qué sus discípulos no ayunan como ellos y los fariseos. Pero Jesús les revela que el tiempo de ayuno llegará. Y que ahora es un tiempo especial. Porque el esposo está con ellos. El ayuno es un signo que depende del momento. Y del encuentro real con Dios. El esposo y los amigos de la boda. Jesús utiliza la imagen del esposo y los amigos de la boda. Una metáfora profunda para explicar el tiempo presente. En las bodas judías, los amigos del novio eran quienes celebraban con alegría la presencia del esposo. No era momento de tristeza, sino de júbilo. Jesús, como el esposo presente, invita a sus discípulos a vivir el gozo, y no la austeridad del ayuno. Porque su llegada transforma el tiempo, hace nuevo el pacto, y ofrece una alegría distinta. El tiempo del ayuno y la ausencia. Jesús anuncia también que llegará el momento en que el esposo será quitado. Y entonces sí será tiempo de ayuno. Esto se refiere a la ausencia futura de Jesús, cuando muera en la cruz, y cuando sus discípulos deban vivir sin su presencia física. Entonces, el ayuno será expresión de espera, de anhelo y de búsqueda ferviente, para que vuelva el esposo. Así, el ayuno tiene sentido en relación con la presencia o ausencia de Dios en la vida. Los viejos vestidos y el vino nuevo. Jesús se vale de dos imágenes potentes para explicar la novedad de su mensaje.
La primera es la del vestido viejo y el remiendo nuevo. El remiendo nuevo. ¿Por qué es más tenso? Hace que el vestido viejo se rompa más. Esto muestra que no se puede imponer la novedad del Evangelio sobre estructuras antiguas rígidas. La novedad de Jesús no es un simple parche, sino un cambio radical, que requiere formas nuevas de vivir y de pensar. El vino nuevo y los odres nuevos. La segunda imagen es la del vino nuevo y los odres viejos. El vino nuevo fermenta y crece. Y para contenerlo se necesitan odres nuevos que sean flexibles. Si se pone el vino nuevo en odres viejos, los odres se rompen. El vino se derrama y todo se pierde. Esta imagen indica que la nueva alianza que Jesús trae necesita estructuras nuevas, corazones renovados y modos distintos de relacionarnos con Dios. La novedad del Evangelio requiere flexibilidad y apertura. La novedad de Jesús y la resistencia al cambio. Las enseñanzas de Jesús siempre sacuden las estructuras religiosas y sociales. Los fariseos y los discípulos de Juan representan el apego a las formas antiguas, al rigor legalista y a una religiosidad que, a veces, se vuelve carga y obstáculo para la verdadera libertad en Dios. La invitación de Jesús es a no aferrarse a las formas caducas, sino a abrir el corazón al Espíritu y dejar que la vida nueva brote. La gracia que rompe los esquemas. El mensaje de Jesús, lleno de gracia y verdad, rompe esquemas y libera del legalismo. No se trata de cumplir reglas para impresionar a otros, sino de vivir una relación viva con Dios. El ayuno y las prácticas religiosas no son un fin en sí mismo, sino medios para crecer en comunión con el Padre. Por eso, el tiempo de Jesús es un tiempo para experimentar la gracia, no la carga pesada. La invitación a la renovación interior. Este pasaje invita a la renovación interior. El vestido viejo y los odres viejos representan viejas actitudes, hábitos y estructuras mentales que impiden la transformación profunda. Jesús nos invita a dejar atrás esos viejos esquemas, a abrirnos a la novedad del reino y a permitir que el Espíritu Santo renueve nuestra mente y nuestro corazón. Aceptar la novedad del Evangelio. Aceptar el Evangelio es aceptar una novedad que puede ser incómoda, porque nos desafía a cambiar y a desapegarnos de seguridades antiguas. Pero también es una invitación a la libertad y a la alegría profunda. No es un rechazo del pasado, sino una superación que da vida. La invitación es clara, a vino nuevo, odres nuevos. Vivir en la novedad de Cristo. El seguimiento de Jesús implica caminar en la novedad. No podemos conformarnos con lo cómodo, ni con la religiosidad de costumbre. La experiencia del reino es dinámica, siempre en crecimiento, y siempre necesitando que renovemos nuestro corazón. Vivir la novedad de Cristo es vivir abiertos al Espíritu, confiando en que Él nos guía hacia caminos nuevos, de santidad y amor. El ayuno como práctica religiosa. El ayuno, en el judaísmo y en muchas tradiciones religiosas, ha sido un signo visible de penitencia, oración y búsqueda de pureza espiritual. Los discípulos de Juan, junto con los fariseos, observaban esta práctica rigurosamente, convencidos de que era un camino para acercarse a Dios.
Sin embargo, Jesús plantea una perspectiva nueva y profunda sobre el ayuno. No se trata solo de la forma externa, sino del corazón que lo acompaña. La presencia del esposo y el tiempo de alegría. Jesús utiliza una imagen tomada de la vida matrimonial. El esposo presente en la fiesta. Cuando el esposo está con los amigos, la alegría y la celebración dominan. No hay lugar para el ayuno. En cambio, llegará un momento en que el esposo se apartará. Y entonces sí llegará el tiempo de ayuno y recogimiento. Esta imagen revela que la llegada de Jesús inaugura un tiempo nuevo, donde la alegría espiritual debe ser celebrada. La nueva alianza que transforma las prácticas. Jesús anuncia que con su presencia se inicia una nueva alianza, diferente a la antigua que estaba basada en la ley rigurosa. En esta nueva alianza, las prácticas religiosas como el ayuno no desaparecen, sino que cobran un sentido distinto. No se trata de una rigidez externa, sino de una renovación profunda del corazón. Es la invitación a vivir la fe con alegría y autenticidad. La metáfora del vestido viejo y el retazo nuevo. Jesús explica que no se debe remendar un vestido viejo con retazo de tela nueva, porque el remiendo encoge y provoca una rotura mayor. Esta metáfora nos habla de la incompatibilidad entre las formas antiguas de vivir la fe y la novedad que Jesús trae. Querer poner las nuevas enseñanzas sobre estructuras viejas puede provocar daños y rupturas. Por eso, es necesario abrirse a una transformación que abarque todo el ser. El vino nuevo y los odres nuevos. La imagen del vino nuevo y los odres viejos es poderosa. El vino nuevo fermenta y crece, y si se pone en odres viejos y rígidos, estos se rompen. Pero si el vino nuevo está en odres nuevos, todo se conserva y crece saludablemente. Jesús nos invita a hacer odres nuevos, corazones renovados y abiertos a la acción del Espíritu, capaces de contener y vivir plenamente la gracia que Él ofrece. La resistencia al cambio. Los fariseos y discípulos de Juan representan la resistencia al cambio. Estaban acostumbrados a una forma de religiosidad estricta, llena de reglas y costumbres que brindaban seguridad. La novedad de Jesús les resultaba inquietante. Sin embargo, Jesús muestra que la fe auténtica no está en la rigidez, sino en la apertura a la novedad del reino. La alegría como señal del reino. En este pasaje, la alegría aparece como una señal esencial del reino de Dios. La presencia de Jesús trae luz y vida. Y eso debe traducirse en gozo. La práctica religiosa no puede convertirse en un motivo de tristeza o carga, sino en expresión de una relación viva con Dios. La alegría es un signo de que el Espíritu está actuando. La necesidad de renovación interior. Más allá de los rituales externos, Jesús invita a una renovación interior. El corazón debe estar dispuesto a recibir el vino nuevo. Es una llamada a soltar viejas estructuras que no permiten el crecimiento espiritual. La transformación personal es indispensable para vivir la fe plenamente y para ser verdaderos testigos del Evangelio. La misión de los discípulos en el nuevo tiempo. Los discípulos, llamados a ser seguidores de Jesús, tienen la responsabilidad de vivir esta novedad. No pueden quedarse anclados en prácticas que ya no son adecuadas. Deben ser signos vivos de la alegría del reino, llevando a otros la buena noticia. Esto implica una apertura constante a la acción del Espíritu y una disposición para crecer y cambiar. Aplicación personal, ¿somos odres nuevos? Este pasaje nos desafía a preguntarnos si somos odres viejos o nuevos. Estamos abiertos a la novedad que Jesús trae.
permitimos que el Espíritu actúe transformándonos. La invitación es a no quedarnos anclados en tradiciones muertas, sino a vivir la fe con un corazón renovado y dispuesto a la alegría. Solo así podemos ser verdaderos testigos del reino en el mundo. La cuestión del ayuno, un signo de cambio. El diálogo inicial entre los discípulos de Juan y Jesús gira en torno al ayuno. Un signo religioso muy importante para los judíos. Pero Jesús introduce una perspectiva nueva, distinta a la que ellos esperan. No se trata simplemente de cumplir con normas externas, sino de vivir una experiencia transformadora. Mientras Jesús está presente con sus discípulos, la tristeza y el ayuno no son apropiados. Es como una fiesta que se celebra, porque el novio está en medio de sus amigos. El esposo que está entre nosotros. Jesús se presenta como el esposo, la figura central que marca la alegría del momento. Este símbolo del esposo refleja la relación íntima, plena y de amor entre Dios y su pueblo. La presencia del esposo significa gozo, encuentro y fiesta. Por eso, el ayuno de sus discípulos no se entiende como una privación para hacer penitencia, sino como una preparación para algo más grande que está por venir. La alegría de tener a Jesús entre ellos es la fuerza que da sentido a su vida. El ayuno como espera y preparación. Jesús anuncia que llegará un tiempo en que el esposo será quitado. Un tiempo de ausencia, de prueba y de ayuno. Esto es una alusión a la pasión, muerte y resurrección de Jesús. En ese tiempo los discípulos sí tendrán que ayunar. Pero será diferente a la presencia gozosa de ahora. El ayuno será un signo de esperanza y de espera de la nueva era que se abrirá con la resurrección. Así, el ayuno es un acto que expresa el anhelo del reino de Dios. El viejo versus el nuevo, una metáfora de transformación. Luego, Jesús utiliza dos imágenes poderosas para explicar la incompatibilidad entre la vieja y la nueva alianza. El vestido viejo y el retazo nuevo simbolizan la ley antigua y la gracia nueva. No se puede unir lo viejo con lo nuevo sin que se estropee. Esto nos habla de la necesidad de una renovación interior profunda, que no se conforma con simples ajustes superficiales. La llegada de Jesús trae un cambio radical, que no puede ser contenido por estructuras antiguas. El odre viejo y el vino nuevo. La segunda metáfora del vino nuevo y los odres viejos reafirma esta idea. Los odres viejos, rígidos y agotados, no pueden contener el vino fresco y fermentado. Si se intentara, reventarían. Esto nos recuerda que el mensaje de Jesús no puede limitarse a formas y prácticas caducas. El espíritu que Jesús trae es dinámico, innovador y exigente. Para vivir la novedad del Evangelio, es necesaria una apertura radical a la conversión y al cambio. La necesidad de odres nuevos. El Evangelio termina con una afirmación clara: a vino nuevo, odres nuevos. Esta es una invitación a dejar atrás lo que ya no sirve, a abrir nuestro corazón para recibir la vida que Jesús ofrece. No podemos aferrarnos a tradiciones o costumbres que nos paralizan, sino que debemos dejar que el Espíritu nos renueve constantemente. Los odres nuevos son símbolo de un corazón flexible, dispuesto a ser moldeado por Dios. La experiencia del seguidor de Jesús. Ser discípulo de Jesús implica vivir esa tensión entre lo viejo y lo nuevo. Implica también enfrentar el desafío de abandonar seguridades para adentrarse en la aventura de la fe. La vida cristiana no es estática.
sino dinámica. Es un proceso de conversión continua, donde cada día somos invitados a dejar atrás actitudes, pensamientos o hábitos que no corresponden al reino. El significado profundo del ayuno. El ayuno no es un fin en sí mismo, sino un medio para acercarnos más a Dios. En la cultura judía, era una forma de expresar arrepentimiento y búsqueda de perdón. Pero Jesús nos invita a ir más allá. Mientras Él está presente, la verdadera transformación ya ha comenzado. El ayuno será necesario cuando Él no esté visible, pero estará siempre encaminado a preparar el corazón para la llegada definitiva del reino. Una llamada a la alegría y la esperanza. Este pasaje también es una invitación a la alegría profunda. Porque el reino de Dios no es un lugar de tristeza sino de vida abundante. La presencia de Jesús nos llama a celebrar. A alegrarnos incluso en medio de dificultades. La esperanza cristiana es dinámica. Siempre mirando hacia adelante. Hacia la plenitud que Dios promete. Nuestra respuesta hoy. Finalmente, este Evangelio nos desafía a preguntarnos, ¿somos odres viejos o nuevos? ¿Estamos dispuestos a dejar que el Espíritu transforme nuestra vida? ¿Aceptamos la invitación a vivir la alegría del reino, ahora mismo, en nuestra cotidianidad? Jesús nos llama a ser testigos de esa novedad. A no quedarnos en estructuras rígidas, sino a abrirnos al vino fresco de su amor. Que sepamos responder con un corazón dispuesto. Y con una fe que nunca deja de crecer. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel. Deseándote un día lleno de bendiciones.